gracias por venir a esta Alumni Talks. Tengo el placer de estar aquí. Mi rol, yo les decía cuando hablaba con ellos, mi rol es solo de moderar. Aquí las estrellas, el foco son nuestros alumnis, son ellos. Y bueno, estamos acá con Sofía, con Victoria y con Santiago. No voy a profundizar yo en la presentación porque parte de lo que ellos van a hacer es un poquito presentarse, qué posgrado hicieron y obviamente de qué van a hablar, de qué actividad, de qué proyecto van a conversar. Pero yo, antes de que ellos se presenten, quería un poquito dar un contexto de por qué elegimos este título para esta charla, ¿no? Este liderazgo responsable, digamos, liderando la sostenibilidad. Ustedes saben que hace mucho venimos conversando de sostenibilidad, pero en los últimos tiempos, les diría en el último año, ha sido absolutamente vertiginoso, ¿sí? Ha sido vertiginoso porque tenemos nuevos marcos normativos en el mundo que están presionando a las empresas para hacer revelaciones de sostenibilidad, para emitir información, para contar cómo los temas de sostenibilidad, de cambio climático, están impactando en sus estados financieros, en sus negocios. ¿Sí? Tenemos básicamente dos cuerpos normativos muy potentes. Uno es el internacional, que son las que llamamos NIF S1 y S2, y luego tenemos todo lo que es Europa, con las ESRS, que son todas las normas europeas de sostenibilidad. Son normas muy exigentes que piden muchas revelaciones, y no solamente a las empresas grandes cotizadas en bolsas. Y aquí viene un poquito, cuando conversábamos con ellos, decíamos, bueno, esto se ve como más lejano para las empresas grandes, y no. ¿Por qué? Porque estas normas piden a las empresas grandes que revelen esta información de sostenibilidad sobre su cadena de valor. Y ahí está la clave, ¿no? La cadena de valor son ellas y todas las empresas que forman parte de su círculo. Y ahí podemos tener cualquier pyme, cualquier asesor, ¿verdad?, que le está dando servicio, que le está vendiendo algún producto, y va a ser alcanzado. Entonces, ahí bajamos un poquito a esta charla, ¿sí? Porque para hacer esos cambios, las empresas tienen que hacer cambios en su modelo de negocios para poder brindar esa información a la líder de la cadena de valor global, y para hacer esos cambios precisamos líderes responsables, que se llaman, ¿sí? Líderes sensibilizados con estos temas, líderes actualizados, líderes que sean respetados y que puedan persuadir a sus equipos de que este es el camino, de que por aquí vamos a ir, que tengan sensibilidad porque la tecnología nos va a ayudar a hacer estos cambios. Y ahí vienen nuestros amigos, aquí vienen nuestros tres amigos que, bueno, que son líderes responsables por la formación que tienen y por las tareas que cumplen. Así que el primer intercambio aquí, nuestra primera ronda, va a ser que, bueno, que ellos se presenten, que digan en qué trabajan o de qué proyecto que tienen van a conversar y, por supuesto, de qué posgrado son graduados. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Mi nombre es Sofía Aldecosea, yo soy contadora pública, cursé acá en la ORT el máster en Contabilidad y Finanzas y bueno, hoy en día me desempeño como técnica asesora en el Ministerio de Ambiente en el área de control ambiental. Principalmente asesoro en materia de desarrollo de herramientas de fiscalización, incorporando lo que son aspectos económicos en las herramientas y en el diseño de políticas públicas. Bueno, a nivel también particular, asesoro en lo que es materia de elaboración de proyectos de inversión. Muchos son en lo que es el indicador de tecnologías limpias, que es donde más también me especializo. Y bueno, ahora estoy desarrollando una línea de reporte de sostenibilidad también desde el área privada. Así que bueno, paso la palabra. Muy bien. No sé si quieren ir pasando ahí mejor. Bueno, buenos días para todos. Agradezco también la invitación a participar. Mi nombre es Victoria Lafluf, yo soy de formación médico especialista en gestión de servicios de salud y realicé aquí en ORT un máster en administración de empresas. Me desempeño actualmente en el programa Niñez, es un área técnica, programática del Ministerio de Salud Pública. Y un poco la idea es compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de la realización de lo que fue la propuesta del plan de negocios, que es un plan que estuvo vinculado a es un servicio tecnológico para la realización de diagnósticos endovasculares virtuales y planificación quirúrgica a través de la realización de biomodelos 3D, que lo que pretende es, a partir de estudios diagnósticos de imágenes que ya se le realizan a los pacientes que tienen una patología cardíaca, tanto niños como adultos, poder, a través del uso de ese procesamiento, de ese servicio,
sin agregar otro tipo de estudios más invasivos que además generan más costos, poder ser más precisos en los diagnósticos y poder brindar también para el equipo médico otra seguridad cuando se inicia el abordaje quirúrgico buscando mejores resultados. Así que bueno, eso es un poco la idea de poder compartir en una patología que es la principal causa de morbimortalidad en Uruguay, ¿no? Como son las cardiovasculares. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Miguel, soy ingeniero agrónomo, egresado de la UDELAR, e hice acá el diploma en agronegocios sostenibles en el 2021. Trabajo en la zona del litoral, soy un poco asesor a algunos productores, participo en la directiva de AUSID, que es una asociación de pro siembra directa, y soy técnico de producción de semillas en una empresa de origen europeo hoy, que está en Uruguay desde el 2020, que se llama PG Rhizome Seeds. Y bueno, un poco la idea es hablar de cómo en la empresa hemos encarado el tema de sostenibilidad. Se armó un comité integrado por los gerentes y en el cual la idea es encarar todos los temas de ESG, los ODS, un poquito ver cómo encararlos. Fantástico, bueno, se darán cuenta por qué los invitamos a ellos tres, ¿no? Para hablar de sostenibilidad. Bueno, un poquito Santiago me dio ahí el pie para la próxima pregunta que tengo para hacerles. Y un poquito es, a ver si nos pueden contar qué habilidades, qué destrezas, qué herramientas incorporaron cada uno de ustedes en sus posgrados que les han permitido, les han facilitado desempeñarse adecuadamente en esas tareas que nos han dicho. Y como decía Santiago, ¿no? ¿Cuáles de esas destrezas, esas habilidades les han servido para crear ese triple impacto? Que como muy bien decía, triple impacto, hablamos de impacto ambiental, social y económico de gobernanza en cada una de sus tareas o en sus proyectos. Sofía. Bueno, sí. Cuando conversaba con Nicolás sobre, encasillarlo en una herramienta, para mí era muy difícil porque si bien estoy en el análisis justamente de económico-financiero de las herramientas de fiscalización del Ministerio, hoy en día me toca abarcar también muchas otras actividades y cada día me sorprendo más utilizando cosas del máster en varias de ellas. Por ejemplo, obviamente la materia de contabilidad ambiental y social del máster de 2017 la cursé, todavía la sigo usando en cualquier tipo de análisis de impacto. Hacemos análisis mismo de dimensionamiento de costo de remediación de suelos contaminados. O sea, es impresionante cómo se van vinculando los temas con las tareas que voy abordando. También ahora estoy a cargo de la gestión de proyectos de mejora continua y de cooperaciones técnicas internacionales, y en ese sentido, por ejemplo, toda la formación que tuve en la materia de liderazgo y gestión de personas fue también clave para poder enfrentar esto hoy en día. Entonces, es un poco difícil. De todas maneras, yo creo que la principal herramienta que me dio el máster a mí fue el propósito, porque después de haber cursado el máster y enfocado mi tesis fue sobre los factores claves de éxito de las empresas B en Uruguay. Ahí pude conectar mi profesión con una vocación, que es la vocación de triple impacto, y de tratar de apoyar en esa transición en los modelos de negocio. Que quizá a veces el rol del contador uno lo ve como lejano, pero me ha tocado estar muy de cerca y ser partícipe de este cambio. Entonces, creo que va más por ese lado que por una sola cosa, sino por el general del máster. Intento resumir esta respuesta, porque es difícil resumirla, porque realmente nuestra experiencia en lo que fue, si lo llevo a lo que fue el desarrollo de la propuesta, del plan, yo les diría que fuimos realmente poniendo en juego cada una de las herramientas, habilidades que fuimos adquiriendo. Lo primero que me parece importantísimo destacar, que tal vez no es lo que pueda surgir a priori, es la importancia de la mirada del equipo multidisciplinario y el enfoque desde las diferentes perspectivas. Uno puede pensar en un plan que
principalmente tiene que ver con el sector salud, realmente nosotros conformamos un equipo con un ingeniero de sistemas y una licenciada en administración con mucha experiencia en finanzas, y les digo que hubiera sido imposible hacerlo de otra manera, o, por supuesto sin ellos, porque las miradas eran totalmente diferentes, y eso me parece muy importante destacarlo, ¿no? Porque vengo de muchos años de trabajo, de otros ámbitos donde a veces parece como que en el sector salud podemos ser como más autosuficientes, y realmente ese es el principal aprendizaje que me parece. Tú decías recién de los contadores, yo realmente creo que es fundamental esa mirada en conjunto. Destaco otras cosas, porque podrían ser muchas. El análisis del entorno, del sector y del entorno en su conjunto, por las características, por el rol que tienen cada uno de los actores en el tema, con muchos núcleos de poder, vinculado al conocimiento médico y a quiénes son los que validan o no validan algunas prestaciones nuevas, dónde se incorporan, quiénes autorizan las incorporaciones. Eso fue y nos llevó muchísimo tiempo, y aplicamos allí muchas de las cosas que estuvimos viendo en el curso, y nos requirió una iteración como de ir viendo, como ir llegando como al resultado final. Aspectos que tienen que ver con la gestión de operaciones, el liderazgo responsable, bueno, todo lo que tiene que ver con los vínculos, todas las personas que forman parte de este proceso. Aspectos éticos, ¿no? de nuestro plan, que estuvieron todo el tiempo presentes. Gestión del cambio, es un tema que estamos pensando en plantear, estamos planteando un cambio en un algoritmo o en un cambio en una guía de práctica médica, y eso genera tener que desplegar un montón de estrategias con actores diferentes, o sea que tiene que ser a medida. Todos los aspectos que tienen que ver con finanzas. Nosotros desarrollamos varios escenarios, por supuesto que queríamos que el plan fuera viable, pero también nos propusimos desde el principio poder disponibilizar tiene etapas para ir incorporando diferentes servicios dentro de la propuesta, pero por ejemplo, por una cuestión ética, no queríamos dejar de poner en la primera etapa para ofrecer todas las prestaciones que ya la técnica permitía, porque estaban validadas. Es decir, nosotros sabíamos que con eso podemos hacer una contribución significativa a usuarios, tanto niños como adultos, y tratamos de que eso quedara plasmado desde el punto de vista financiero y que el escenario fuera viable, para no, digamos, demorar y poner en etapas posteriores prestaciones que en realidad podían esperar, porque entendíamos que era fundamental. O sea, combinar una serie de aspectos. Por eso les decía al principio que esta mirada del equipo y, por supuesto, todo el apoyo docente fue fundamental. No fue tan corta, ¿no? Perfecto. Muy bien. Primero una aclaración, la empresa no está desde 2020, como dije, es desde el 2000, es un par de años más. Como decían ellos, o sea, cuando Nicolás me preguntó qué herramienta específicamente aportó valor en tal o cual cosa, creo que fueron todas, ¿no? Y es difícil identificar una, y es fácil identificar varias. Particularmente en mi caso, haber hecho el diploma en agronegocios sostenibles fue un poco el impulsor de que armemos efectivamente un comité de sostenibilidad en la empresa para encarar estos temas antes de que los temas nos aborden y tengamos que obligatoriamente hacerlos. Yendo específicamente a herramientas, creo que la materia de materialidad es una cosa que hoy estamos lidiando con eso. Y bueno, el encare del ESG y cómo puede impactar en la empresa, en el agregado de valor, tanto en la empresa como en la cadena en su conjunto, y a la postre en el sector y a la sociedad. Yo creo que estos temas de sostenibilidad van a ser cada vez más relevantes, tanto para el sector específicamente como para la sociedad. Perfecto. Bueno, es muy interesante escucharlos, ¿no? Y hablar de tantas disciplinas, porque están hablando de muchas disciplinas, de habilidades
que han adquirido muchas disciplinas, ¿no? Hablaban de estrategia, hablaban de finanzas, hablaban de, decía Santiago, la matriz de materialidad, no sé si todos tenemos muy claro qué es, pero bueno, es una herramienta donde están todos los riesgos ambientales, sociales y económicos y de gobernanza de la empresa, y a partir de ellos la empresa va a incorporarlos en su estrategia para gestionarlos. Ética, decía Victoria, ¿no? Qué importante los temas éticos en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Estamos generando impacto en gente, ¿tá? Estamos trabajando y estamos interactuando con el medio ambiente, entonces siempre tiene que estar ahí presente el tema ético, ¿no? Entonces es multidisciplinario. Y entonces Victoria también decía equipos. Es imposible trabajar en estos temas solo. Entonces precisamos equipos, y ahí donde vienen estos liderazgos responsables que precisamos, muy formados, ¿no? Entonces esa es como la clave. Fantástico, me encanta. Adquirieron muchas herramientas, muchas habilidades. Ok, ahora quiero que conversemos un poquito y que les contemos a ellos cómo sienten ustedes que esas habilidades, esas herramientas los han ayudado a generar mayor impacto ambiental, social o económico. Y si nos pueden un poquito, porque creo que es parte de la charla, lo conversábamos, ¿no? Que todos se vayan con alguna herramienta, con algún deber en cada una de sus actividades, ¿no? Y pensar en lo que están haciendo día a día, si están generando impacto ambiental, social o económico con sus actividades, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante. Entender cómo esas habilidades y esas destrezas y esas herramientas los han ayudado a generar algún tipo de estos 3 impactos en sus tareas. Bueno, ahí mi primer comentario es que en realidad siempre estamos generando un impacto ambiental, social y económico. Y esto de la sostenibilidad y que parece que es nuevo, que se vino o que está de moda, en realidad no es nuevo, sí se vino, pero lo que está cambiando es la manera de verlo, la manera de percibirlo y de medirlo. Entonces, una de las cosas que me ha traído, no solo las herramientas del máster, sino mi trabajo actual, es entender que cuando uno diseña un proyecto o una política o un programa o no sé, una idea, uno tiene que considerar que hay otros aspectos que están en juego y que hoy en día son decisivos. Por ejemplo, la otra vez que estábamos viendo, me acuerdo, en el ministerio yo trabajo con, la mayoría son ingenieros, en el área donde estoy yo son ingenieros químicos, civil, perfil hidráulico, ambiental, hay ingenieros de Colombia, de Venezuela, de Brasil. También trabajo con el equipo de comunicaciones, entonces realmente son equipos multidisciplinarios con los que tengo que interactuar. Y es lindo ver cómo cada uno desde su lugar aporta la visión y el impacto de la idea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, un beneficio fiscal para un determinado sector, tenemos que sí o sí contar con, bueno, el ingeniero químico que te dice, bueno, pero ¿cómo se va a aprovechar ese residuo y se va a captar y se va a valorizar y se va a poder aprovechar como insumo? Y ahí también tenés el hidráulico que te dice, bueno, está bien, y además eso genera una reducción en el recurso hídrico, en el consumo de recurso hídrico, entonces por ese lado también sirve. Y tenés también el ingeniero químico con perfil de emisiones al aire que dice, bueno, pero cuidado, porque en términos de emisiones hay que ver cuál es el sistema previo. Y del lado de comunicaciones que te dicen, bueno, pero no se olviden que esto hay que tratar de transmitir cuál es el mensaje, si queremos realmente generar un impacto ambiental y no perder de vista las familias que están atrás de la producción. Entonces, bueno, primero eso, ser conscientes de que uno, cualquier cosa que haga, para donde sea que la haga, tiene un impacto. Y bueno, todos son relevantes. Lo importante es poder medirlas para poder actuar en base a ellos. Bueno, está así, no la extiendo porque está para rato. Bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Sea cual sea el rol, a mí me ha tocado estar previamente más en el ámbito de un hospital, ahora más en el ámbito de lo que llamamos la macrogestión. Es el mismo enfoque, ¿no? Independientemente del lugar, es una mirada que siempre tenemos presente. Nosotros interactuamos desde el Ministerio de Salud Pública con la mirada de muchos sectores, o sea, es el sector público, pero el sector público desde
en un sentido muy amplio, no solamente desde la rectoría del sistema de salud, sino de otros actores que en realidad también están vinculados a decisiones de políticas públicas, pero también el sector privado, bueno, por supuesto en el sector público también prestadores de salud, en el sector privado también determinados prestadores, grupos, sociedades científicas, empresas de tecnología. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en una nueva prestación, pasa un poco, como decíamos, hay un enfoque, hay una mirada distinta de lo mismo y de alguna manera complementaria. Hay un análisis, por un lado, de la pertinencia o de la necesidad a nivel de la población de incorporar, por ejemplo, ¿no?, una nueva prestación en salud, por ejemplo, en pediatría o para neonatología, con el debido análisis financiero para poder realizarlo. Por supuesto, previamente hay toda una justificación del impacto social, ¿no?, de lo que en realidad eso significa para la población en términos de beneficio para su salud y, por lo tanto, el beneficio social, la mirada de todo el análisis financiero que implica que es sumamente compleja, y eso no solamente lo mira el sector público, no solamente lo mira el Ministerio de Salud Pública, por eso les decía, hay otros actores, y también el sector privado está vinculado hacia análisis porque tiene que ser posible, y muchas veces en esas prestaciones hay un impacto sin duda en el medio ambiente, pues estamos dejando de hacer cosas que en realidad, ustedes saben que todo es la medicina de todo, ¿no?, hoy en día, pero en la medicina a veces los cambios son muy dinámicos, a veces no los podemos acompañar con las tecnologías al ritmo que quisiéramos, y muchas veces la incorporación que se hace tiene que ver con justamente tomar medidas que disminuyen el impacto medioambiental. Podríamos hablar, por ejemplo, vinculado al proyecto que nosotros estuvimos haciendo, dejar de utilizar impresiones de imágenes, dejar de utilizar contrastes, equipos que agregan radiación al paciente al disminuir la cantidad de estudios imagenológicos que se hacen. Yo creo que un poco el mensaje es el mismo, ¿no? De repente no lo tenemos tan presente y cuando empezamos a analizar estamos permanentemente mirándolo desde los tres aspectos, ¿no? Bueno, yo la mayor parte de mi tiempo trabajo en el agro, así que vaya si ahí hay algo de impacto en el ambiente. Por ahí había alguien que decía que hasta el 1950 éramos un mundo chiquito, un mundo grande en un planeta chiquito, y desde el 50 a esta parte somos un mundo grande, un mundo grande en un planeta chiquito. Y vaya a decir así. En todo lo que hacemos hay impacto. Desde el lado del agro, el agro a veces es tildado de ser parte del problema, pero es muchas veces más parte de la solución que del problema. Tanto en el uso de prácticas responsables como lo que es rotación, cuidado de la erosión de suelos. En Uruguay tenemos el plan de uso y manejo de suelos que fue pionero en el cuidado de la erosión. Después la parte de gobernanza también es bien relevante en la calidad del trabajo, la fuerza laboral vinculada al agro. Indudablemente todo lo que es vinculado al agro tiene impacto en estas cosas. Bien. Santiago, y nos decías hoy el tema de un comité de sostenibilidad, digamos. Contanos un poquito eso, cómo lo que aprendiste en el posgrado te ayudó un poco a participar de eso tan relevante, ¿no? Vos decías gobernanza, y Victoria también decía gobernanza. Bueno, eso es parte, ¿no? Sí, en todas estas cosas, para que en las empresas generen un impacto, el convencimiento tiene que estar desde más arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el comité de sustentabilidad integrado por el gerente general de finanzas, de recursos humanos, un poco trata de amalgamar todos los temas de sostenibilidad que hay. A su vez, desde la oficina madre, que es en Europa, y están mucho más presionados por lo que es regulación en torno a estos temas, tiran lineamientos, y esos lineamientos hay que ver cómo aterrizarlos y de qué manera cumplir con lo que se nos piden,
pero que sean cosas que tengan sentido para nuestro país y nuestra región, que a veces las realidades son bien distintas. Y bueno, sí. Perfecto. Creo que algo que saco de lo que cada uno de ustedes comentaron es cómo los tres impactos se mezclan, ¿no? Entonces, que claramente es así, ¿no? Cuando uno hace algo, en realidad siempre está generando como ese triple impacto. Cuando sucede algo, las causas son vinculadas a causas ambientales, sociales, económicas, gobernanza, ¿no? Entonces, claro, a veces uno critica y dice, che, pero ¿por qué no hacen esto? Porque es muy difícil, ¿no? Estos temas son muy complicados. Victoria decía, ¿no? A ver, Victoria, que está todo en el tema de salud, su proyecto del MBA fue vinculado a salud. Siempre en la salud, no soy experto, vos sí, siempre está esa tensión entre el impacto social y el tema económico, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión muy importante, claramente, que hay que trabajarla. Obviamente que quisiéramos crear el mayor impacto social, las mayores prestaciones, pero bueno, tenemos el tema económico. Y creo que tu proyecto, Victoria, apunta un poquito a eso, ¿no? Es decir, bueno, sabemos la tensión del sistema y bueno, tu proyecto del MBA ayuda a reducir esa tensión económica y a generar ese mayor impacto social. ¿Te animás brevemente a contar eso, ¿no? Porque vos me decías que hay una reducción de costos importante allí y eso permite generar un impacto social con una prestación nueva. Sí, la propuesta se basa en que cuando se detecta o hay una presunción de una patología estructural, o sea, de alguna de las estructuras cardíacas, no estamos hablando de problemas que tienen que ver con la perfusión de sangre, con la irrigación, lo que habitualmente conocemos como cardiopatías isquémicas, el infarto, el preinfarto. Ese es un grupo que requiere otra validación, la técnica para poderla aplicar. Estamos hablando, por ejemplo, problemas de cardiopatías congénitas en el caso de niños o problemas de estructuras que también se generan en el adulto, de válvulas, varias, vinculadas muchas veces a la hipertensión arterial, disección de vasos, o sea, apertura de vasos. Eso en realidad cuando se produce, o sea, se tiene la presunción diagnóstica, hay una idea de que es determinado el diagnóstico, se empieza con una imagen en general, una imagen que se hace al paciente, una tomografía, una resonancia. Eso ya está dado y forma parte de lo que nosotros tenemos como premisa, es decir, no se le agrega ni se le solicita nada a partir de la propuesta de este servicio que no haya sido ya indicado por el propio médico, ¿no? Es decir, que ese costo asociado a esa prestación está definida por el propio médico tratante. Lo que sí agrega es que una vez que se tiene ese estudio, lo que suele pasar es que o resulta insuficiente para el diagnóstico o resulta insuficiente para precisar aspectos que tienen que ver con el tratamiento, para la planificación quirúrgica. Muchas veces la planificación no logra ser tan precisa con esas imágenes que son en 2D. Entonces, lo que se pretende es, a través del procesamiento de esa imagen y la generación, o sea, profundizar en un diagnóstico endovascular, es como una endoscopía pero virtual, y después la generación del biomodelo en 3D, donde el médico mueve ese biomodelo virtual, se puede imprimir también, pero en principio es virtual, para poder planificar. Esto lo que hace es que no se agregan estudios, o sea, se disminuye en el proceso diagnóstico en lo posible otros estudios de imágenes que en general ya son más complejos, más invasivos, agregan riesgo, agregan más radiación y además minimizan por tanto riesgos y costos. Y por otro lado resultan muy beneficiosos para los médicos que tienen que tener el diagnóstico preciso, pero además abordar terapéuticamente al paciente, porque en realidad los resultados, también la búsqueda o pretender mejores resultados en términos, por supuesto, de morbilidad y de mortalidad,
es de alguna manera también, o es sin duda, también una disminución, o sea, es un impacto social, es un impacto económico también. Tener un paciente grave, tener un paciente, sé que suena capaz que lo menos importante a priori, pero también está en el peso del sistema, tener un paciente en cuidado crítico, tener un paciente que tiene que requerir otros tratamientos más complejos porque fue más complicado el procedimiento o se complicó en el propio procedimiento. Es decir, desde varios lados busca, sin agregar procedimientos que ya no estaban pensados, aportar valor desde todos esos puntos de vista. Fantástico. Capaz que, no sé si... Es súper claro, ¿no? Ver ese impacto social que están haciendo con ese proyecto en hacer una detección temprana de una enfermedad, pero no ordenando estudios adicionales, sino que con los que ya tenemos, procesarlos, generar imágenes, y ahí es donde está el impacto económico, ¿no? Esa reducción de costos. Y reducción de costos también con lo que vos decías, una detección temprana de una enfermedad evita al sistema incurrir en costos adicionales. Acá tenemos a Norma que ha trabajado mucho en los temas de los impactos de obesidad, en los costos incrementales en las estancias en CTI de los pacientes. Y claro, ese tipo de aplicaciones ayudaría muchísimo a evitar que el paciente llegue a CTI, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esa interrelación de los impactos, ¿no? Y Sofía también nos decía, me quedó que decía, bueno, tenemos que reducir el impacto ambiental del uso de determinado recurso o cómo estamos utilizando determinado recurso, pero atrás de eso hay gente, decía Sofía, que trabaja, que tiene sus ingresos, que obtiene sus fuentes de ingresos de esas actividades, que pueden ser actividades que están ahí con el medio ambiente, ¿no, Sofía? Ahí hay una tensión. ¿Cómo se hace? Desde el ministerio, si querés hablar más genérico, para administrar esa tensión, ¿no? Imagino que con controles, con buena regulación. Sí, bueno, justamente hay tensiones, porque bueno, el cometido del ministerio justamente es velar por el cuidado de los recursos y la calidad de los recursos, y es la prioridad, pero no podemos perder de vista que estamos en un mundo donde funciona por las personas también que generamos esa actividad. Entonces, cualquier decisión que nosotros quisiéramos evaluar, tenemos que considerar el impacto en las actividades, en las familias, en los productores, en las industrias, en todo lo que hay atrás. No puedo hablar en general por el ministerio porque de hecho mi paso ahí es relativamente corto. Por ahora yo entré en el 2021. Lo que sí te puedo contar es mi experiencia desde ese momento hasta ahora. Y bueno, no me quiero adelantar lo que pasó a otras preguntas, pero sí, no hay manera de desarrollar políticas, a mi criterio, sin ser sentándonos en una mesa con otros sectores, mismo con otros actores del sector público. A nosotros nos toca trabajar muchísimo con el Ministerio de Ganadería, muchísimo con el Ministerio de Industria, muchísimo con el Ministerio de Economía, con gremiales, con asociación de productores, con la Cámara de Industria. Digo, realmente la manera de manejar esas tensiones es, bueno, sentándonos a hablar, poniendo en la mesa cuáles son justamente el impacto desde cada óptica y, bueno, tratando de encontrar un equilibrio y un punto donde todos puedan ceder un poquito y bueno, comprometerse a cumplir también esos objetivos. No es nada sencillo, pero creo que tiene que ser por ahí el camino. Totalmente. Y bueno, ahí me das mucho el pie para conversar un poquito en lo siguiente, ¿no? Porque hablamos, bueno, tiene que haber regulación, claramente, ¿no? Si no, como hablamos en clase, si no estaríamos en la tragedia de los comunes, todos nos creemos con el derecho de ir y usar todos los recursos naturales y es una guerra civil. Entonces tiene que haber regulación y ahí es donde tiene que estar el Estado presente, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí tenemos los tres elementos del triángulo social, porque todos han hablado de empresas, han hablado de comunidad, hemos hablado del gobierno, ¿no? De los estados presentes, digamos. Entonces, aquí para generar este triple impacto es todos juntos, ¿no? Y tenemos el ODS 17, que es justamente alianzas para los objetivos. Es todos juntos. Es impensable que el mercado piense que solo va a poder resolver todos los temas. Es impensable pensar que los gobiernos solos van a poder hacerlo o que las comunidades vamos a poder hacerlo solos. No es así, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuenten un poquito cómo desde sus actividades o desde sus proyectos precisan interactuar con las otras partes, ¿ah?
si somos Estado con las otras, si somos mercado con las otras, para poder potenciar esa generación de triple impacto. Y algunos ejemplos, si pueden, de esas interacciones. Sí, bueno, de hecho, mi primer tarea cuando entré al Ministerio de Ambiente fue el análisis financiero y económico de introducir una política de incentivo fiscal para un determinado sector puntual. Entonces, bueno, yo me enfrenté a eso y dije, bueno, primero tengo que hacer el análisis del sector, muy bien, tenemos este problema ambiental, y lo que me tocó hacer fue separar ese sector por la dimensión de los elementos que estaban en ese sector, porque no es lo mismo hablar de un productor de más de 1.500 vacas que un productor de 20. Y el impacto de cada uno sí, obviamente era distinto, pero la estructura económica de cada uno era distinto, la realidad social de cada uno era distinto y el motivo por el cual cada uno llevaba adelante el trabajo era distinto. Entonces, sí o sí tuve que tratar de segmentar ese sector para poder ver y analizar qué política se acomodaba mejor a los intereses de cada uno. Y una vez teniendo una propuesta así, me tuve que sentar con cada uno, con cada representante de cada estrato para ver la viabilidad de esa propuesta. Y a su vez, bueno, por supuesto, como recién decía, qué respaldo también hay a nivel de otros ministerios para poder justamente encauzar esos distintos niveles de la propuesta. Y bueno, fue muy desafiante, pero muy rico. Y creo que es importante entender eso también, que no hay una sola manera de entender las cosas y está bueno prestar un poco de atención y ver cómo se conforman los actores que están adentro para ver cómo logramos hacer fluir la información y transmitir los objetivos de la mejor manera. Perfecto, muy bien. Victoria. Bueno, un poco hoy yo algo les contaba, ¿no? de los actores que están involucrados, tanto en el sector público como en el sector privado, empresas de tecnología, pero capaz que como para focalizar, ¿no? 2 ejemplos que me parecen significativos. Lo primero es que, eso me parece muy importante, que lo omití decir, es el rol del usuario, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando también, y eso yo no lo mencioné, del usuario, de los usuarios o de la organización, ¿no? El usuario organizado, que en estos temas, como en la mayoría, tienen un impacto muy importante. Y cada vez más, también parte de ser responsables en los proyectos que hacemos es tener en cuenta, bueno, cuál es la mirada de esos usuarios respecto al servicio o al producto que estamos buscando brindarle. Este proyecto que les planteaba es un proyecto que se hizo con una emprendedora que ya estaba en este trabajo de el procesamiento, o sea, la generación de diagnóstico, sobre todo de la generación de biomodelos, pero para otras especialidades, no vinculado a cardiología y no con el diagnóstico tanto endovascular. Pero ¿cómo surgió esto de vincularlo a cardiología? Surgió porque a raíz de un trabajo que ella estaba haciendo para una fundación que trabaja con niños con cardiopatías, vinculado, como enfocado a otra cosa, ¿no? Se imprimió un corazón, que en realidad sí, se hizo el biomodelo y se imprimió, y en realidad ahí la mamá de la niña que la tenían que operar, dijo, es la primera vez que entiendo realmente qué es lo que tiene mi hija y qué es lo que le van a hacer. Porque hasta ahora el lenguaje uno a veces cree que está muy claro, pero no está tan claro, menos para el que está atravesando por una situación de ese tipo. Entonces ahí fue que surgió la idea, ¿no? Del impacto que se puede generar también para el usuario, que yo lo decía más en términos de lo que implica para el proceso asistencial, la mirada del médico, pero acá hay un impacto que es sustantivo, que es el usuario, la familia, en el caso de los niños, la propia experiencia del niño también en el proceso, y eso me parece como muy importante destacarlo, porque son un actor fundamental en este proyecto y creo que en todos, ¿no? en todos los ámbitos. Y bueno, otra cosa que también me parece muy importante destacar es que
Nada de esto se puede hacer si quienes concentran, digamos, el conocimiento, pero sobre todo quienes definen las mejores prácticas, que eso también creo que pasa un poco en todos los sectores, no forma parte o no es un actor clave, un socio clave de la propuesta del proyecto. Y ubicarnos entre esos actores y cómo ubicar a cada uno fue un desafío muy grande. Uno viene a brindar un servicio y esos técnicos en general forman parte de instituciones. Entonces uno dice, bueno, yo le voy a vender a ellos, ¿no? A esa institución de la que forman parte le voy a ofrecer un servicio. Pero es mucho más complejo, porque en realidad si ellos primero no están convencidos de que eso es parte le agrega valor al proceso del paciente, no lo van a solicitar. Entonces, creo que esto que tú decías de ubicar los diferentes actores, definir, bueno, por supuesto, el sector, el entorno, las fuerzas que están, cómo impactar en ese sentido, también fue una de las cosas que nos costó más y que creo que es esencial en todos los proyectos que llevamos a cabo. Entiendo que en cualquier sector, ¿no?, que agrega una complejidad importante y hay que analizarlo con detenimiento. Sí, yo creo que para avanzar en cualquier cosa, el diálogo tiene que ser fluido y bueno, y bueno, y en estos temas de sostenibilidad, indudablemente es mucho más importante que la comunicación sea buena con todas las partes de la cadena de valor, como decía Nicolás en el arranque. Y que los integrantes de esa cadena que hablen el mismo idioma, porque a veces se juntan intereses cruzados y ahí se complejiza la conversación. En el caso particular de la empresa en la que estoy, es proveedora de genética de especies forrajeras, y el diálogo, por lo menos con los productores, en el sentido de impacto ambiental y responsabilidad, es mucho más amigable que de repente en otros sectores de la sociedad. También en la transferencia tecnológica, no solo de buenas prácticas agropecuarias, sino también en cómo usar los productos, cuáles pueden ser las externalidades, qué cuidados tener, tener un diálogo fluido con los productores particularmente, favorece en el sentido de optimizar el uso de los recursos y tener un poco más de cuidado con el medio ambiente. Perfecto. Santiago, vos decías ahí externalidades, ¿no? Me das un poquito el pie para contextualizar lo que todos hablaron aquí, porque estamos hablando que cada sector interactúa con los otros, ¿no? Yo hoy más temprano decía, claro, porque son parte del triángulo social, somos parte de la sociedad y en la sociedad están los tres elementos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas interacciones? O sea, cada uno de los sectores tiene un rol que cumplir en la sociedad, ¿verdad? El Estado regular, el mercado producir bienes y servicios que todos precisamos para vivir, y la comunidad gestionarse, vincularse con los otros, ser proveedor de mano de obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Cada uno, en el proceso de cumplir su rol, puede generar externalidades negativas en los otros, ¿no? Es decir, el mercado produce nuestros bienes y servicios que nos vende y precisamos, pero contamina, ¿no? Entonces genera externalidades negativas en los otros. También pueden generar externalidades positivas, pero no las suficientes que todos los demás esperan, ¿no? Es decir, el sistema de salud puede dar un nivel de salud X, la población pide más, ¿verdad? Que nos cubran más medicamentos, que sea mejor. Entonces, si bien los sectores generan externalidades positivas, pueden llegar a ser insuficientes a los ojos de los otros sectores, ¿no? Y luego tenemos en el medio los problemas que en general son de los tres sectores, y es lo que llamamos, cuando se produce un problema allí, es como un fallo sistémico, ¿no? Y en general allí el ejemplo que tenemos son los consejos de salarios, digamos, ¿no? Ahí están los tres sectores sentados en la misma mesa para resolver un problema, ¿no? Entonces, depende en dónde se origina el problema, porque cuando el problema se origina en cada uno de los sectores, llamamos fallo sectorial, ¿no? Por ejemplo, que el mercado deje de producir alimentos. Entonces estamos en un problema porque el Estado no va a ponerse a producir alimentos y la comunidad tampoco. Precisamos que el propio sector resuelva ese problema y ahí hay un poco menos de interacción con los otros. Cuando hablamos de externalidades negativas, ahí sí ya tengo que empezar a conversar con los otros, interactúo en ese ODS 17 que yo decía más temprano, ni que hablar cuando me reclaman más externalidades positivas,
ahí tengo que sentarme a ver porque hay un tema de expectativas y en esto hay mucho de expectativas también, ¿no? Lo que uno hace, colmar las expectativas del otro y bueno, luego en el centro ese fallo sistémico. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que depende cuál es el problema, cuál es el nivel de conversar con los otros sectores, ¿no? Cuanto más hacia adentro de ese triángulo social y nos acercamos más a un fallo sistémico, más la necesidad de hablar entre todos. Cuando es un fallo sectorial, cuando el Estado no regula adecuadamente, bueno, lo tiene que hacer el Estado. No puede venir el sector privado a regular. Entonces, está bueno entender un poquito eso también y entender en dónde estamos nosotros en ese triángulo social para saber cómo tenemos que interactuar con los demás sectores. Fantástico. Lo otro que les quiero preguntar es por qué no todo es color de rosas en este camino hacia la sostenibilidad. Nos encontramos con muchos contratiempos, con muchos desafíos, ¿verdad? Con muchos problemas. Entonces, me gustaría que nos cuenten en ese proceso de generar ese triple impacto que estamos conversando, cuáles son los principales desafíos en los que ustedes se enfrentan y qué tendría que pasar para que esos desafíos o esas dificultades desaparezcan. ¿Qué les gustaría a ustedes que suceda para que desaparezcan? Bueno, esta es mi percepción, no es del ministerio, lo aclaro primero que nada. Yo creo que serían dos principales desafíos, los que considero actualmente al menos. El primero es tratar de ver el impacto ambiental como una oportunidad, no como un costo. Por suerte, tengo contacto con varias empresas que encuentran la beta para que esto sea una oportunidad de mejora, mismo desde la optimización en el uso de los recursos y una reducción en el gasto de esos recursos. También en lo que es la capacitación y atracción de talento. Creo que hay empresas que no son conscientes del gasto que hay atrás de tomar a una persona nueva, formarla y que llegue a un nivel de conocimiento y dominio de temas para que pueda entregar un servicio y un producto de calidad. Sin embargo, si se invierte en eso, los resultados son mucho mejores. Entonces creo que sí hay una tendencia hacia ver el valor que trae visualizar y medir los factores de sostenibilidad, pero que todavía hay mucha resistencia y bueno, creo que sería trabajar en justamente lograr generar esas herramientas y esos intercambios de conocimiento y experiencia que las empresas tienen para poder seguir contagiando el valor que esto tiene. Y bueno, también un poco de la mano de eso viene este otro desafío que encuentro que es, creo que hay un poco de recelo en lo que es la generación y el manejo del conocimiento vinculado a información sostenible, ventajas competitivas que ofrece justamente aprovechar estas oportunidades y creo que sería bueno generar más instancias de diálogo, seguir compartiendo este conocimiento, seguir construyendo y alinear los objetivos que cada uno tiene y necesidades de crecimiento de cada uno con otros actores, porque muchos de esas instancias de creación de valor surgen porque hay uno que tiene un problema y el otro que lo puede resolver y entre los dos salen ganando. Entonces, bueno, por ahí va mi opinión. Qué importante que el interlocutor esté sensibilizado con estos temas, ¿no? Es decir, que haya conciencia, y creo que eso es un rol que tenemos en la academia también, ¿no? Generar esa conciencia, que la gente entienda la importancia de estos temas, y vos decías que no lo vea como un costo. Entonces, pero está bien, la tendencia es a verlo como un costo, es decir, wow, pero ¿cuántas cosas tengo que hacer para poder incorporar estas cosas? ¿Me va a llevar tiempo? ¿Me va a llevar dinero? Claro, el rol de los que estamos un poquito más en esto es hacerles entender cuál es el retorno a todo eso, ¿no? Y pensándolo un poquito desde el punto de vista contable y siendo extremista, hay riesgo de negocio en marcha, digamos, ¿no? Es decir, si no implemento estas cosas, no voy a funcionar en el mediano plazo. Entonces, más que pensar en el retorno es sobrevivir, básicamente, ¿no? Victoria. Tomo eso último porque viene justamente a lo que les iba a comentar, que desde el punto de vista de lo que nosotros fuimos pensando y fuimos discutiendo y fuimos trabajando, creo que pueden ser varios, pero concentro principalmente los desafíos en lo que tiene que ver con ir a la vanguardia de
el desarrollo tecnológico para este tipo de servicios. Uno de los aspectos que está contemplado en el plan es, bueno, mantener una fuerte una fuerte inversión, en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya van a una velocidad muy grande. La realidad aumentada, por ejemplo, que permite superponer imágenes y crear el biomodelo encima del paciente en el propio blog, la inteligencia artificial, ni que hablar, que cuesta más incorporarla a este tipo de procedimientos, pero que está. Entonces, uno hace una propuesta que entiende que agrega un valor desde todos los puntos de vista que vimos, pero es tan dinámico que si no estamos al día y acompañamos ese proceso, rápidamente queda obsoleto, o por lo menos, sin ser obsoleto, ya no es lo que el usuario va a querer o lo que nosotros éticamente le tendríamos que ofrecer. Entonces, en ese triángulo que hablábamos de triángulo social, la propuesta de la empresa o del servicio que se brinda tiene como un desafío muy grande, mirando, por un lado, su propia responsabilidad de investigar y desarrollar y generar permanentemente que la propuesta esté acorde a lo que la sociedad, el usuario demanda, pero con otro punto que es fundamental y que es que el Estado también pueda acompañar este dinamismo con los aspectos regulatorios, ¿no? Todo lo que es incorporación tecnológica, y eso es uno de los aspectos más complejos para este tipo de propuestas, requiere en Uruguay, en todos los países, pero en Uruguay tiene algunas características específicas que, bueno, brindan seguridad, pero a veces este dinamismo que requiere estos propios procesos, bueno, uno quisiera que fueran más sencillos o más cortos. Entonces, ¿cómo aunar estas tres cosas? ¿Cómo poder ir al ritmo que las cosas van? ¿Cómo poder brindar los mejores servicios que también las personas demandan y que es lo que éticamente uno quisiera? Que eso sea, que se mantenga, que el negocio siga siendo viable, es decir, que desde el punto de vista financiero eso también siga pudiendo ser viable y que a su vez el Estado en ese rol pueda acompañar. Yo creo que en estos tres puntos como que se resume, por lo menos desde la perspectiva que nosotros lo fuimos analizando, los mayores desafíos en términos de mirada hacia el futuro, ¿no? Para la sostenibilidad del proyecto. Eso que decís, Victoria, es súper importante, es uno de los principales problemas en estos procesos de transformación, ¿no? Que se requiere inversión inicial para algo que alguien tiene que confiar en que va a tener un retorno, ¿tá? El problema con estos cambios hacia la sostenibilidad es que el retorno no es inmediato. Entonces, la inversión es en el momento cero, pero no voy a ver los resultados el próximo año, porque el próximo año voy a estar implementando los cambios. Los voy a ver en el segundo, tercer y cuarto año. Entonces, lo que se precisa, que decía Victoria, en estos procesos de transformación, son apoyos. ¿Ah? Apoyos del sector público. El sector público tiene que entender que tiene que bancar a las empresas que están haciendo esos procesos, porque van a tener la inversión en el momento cero y van a ver los retornos después. Bueno, hasta que se vean los retornos tienen que haber apoyos. Y luego del sector financiero, ¿no? Que estamos viendo por suerte en Plaza, ¿no? Yo tengo un ejercicio que hacemos con los alumnos de pregrado que cuando hablamos de finanzas sostenibles les hago entrar a los sitios web de todos los bancos locales y que se fijen qué instrumentos de finanzas sostenibles hay, y semestre a semestre la lista aumenta, ¿tá? Entonces, y precisamos más de una clase para poder conversarlo, por suerte, ¿no? Entonces, esos instrumentos tienen básicamente dos características para bancar a la empresa que hace el proceso de transformación: una tasa más baja para ayudarme y plazos de repago más extensos hasta periodos de gracia. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que lograr, ¿no? Tener instrumentos que ayuden a las empresas o a quien sea, a cualquier actor del triángulo social a implementar estos cambios. Y siempre tiene que estar la presencia del Estado, ¿no? En estos procesos es súper importante. Y por eso tienen que estar sensibilizados, ¿no? Para entender que tienen que estar presentes para apoyar. Ese es un desafío muy importante que vos decías, Victoria, ¿va? Esa diferencia en los tiempos, en la inversión inicial y ver los retornos. Bueno, hay que bancar eso en el medio, ¿no? Ese es el gran desafío.
Y a mí me parece que, o por lo menos cuando los temas estos de sostenibilidad arrancaron con más fuerza, uno de los principales desafíos fue el convencimiento de que hay que encararlos. También, volviendo al tema de los ODS, que hayan involucrado un poco más a la academia, y no solo a los gobiernos, sino también a la academia y al sector privado, creo que es algo que ayudó al convencimiento de que en definitiva estamos todos en el mismo planeta, y algo hay que hacer. Después lo otro, lo que decían ellas, el tema de que si bien hay desafíos, también hay un montón de oportunidades. Encarar estos temas de ESG otorga, o eventualmente puede otorgar más resiliencia de las empresas, reducir los riesgos, que sean empresas más atractivas para el talento, que la gente no se vaya. O sea, hay un montón de cositas ahí que indudablemente son importantes. Y después lo otro que es interesante de esto, porque uno a veces, desde la individualidad de uno, se siente alejado de muchas cosas, pero hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, y por ahí había un mensaje, pensar global, pero actuar local, pueden generar la suma de todos los pequeños impactos, puede generar beneficios. Santiago, muy importante lo que vos decís, y en realidad debería haber una siguiente pregunta, pero estamos medio a tiempo, ¿no? De no solo ver esto como desafíos, porque tendemos a ver todo como desafío. Uy, cuántas barreras, cuántas oportunidades que hay en esto. Está lleno de oportunidades. Donde hay desafíos, hay oportunidades. Entonces, yo les invito a todos a que piensen cómo estos desafíos que estamos hablando aquí, cómo todos los desafíos que ustedes ven que suceden con sus amigos, en empresas que conocen, pueden ser oportunidades para cualquiera de nosotros en dar esa solución, ¿no? Identificar qué habilidades tenemos, qué habilidades hemos incorporado en nuestros posgrados, y ver esas habilidades cómo nos pueden ayudar a ver esa oportunidad, a tomar esa oportunidad, porque si la tomamos vamos a generar una solución. Y podemos estar generando ese triple impacto, algunos por lo menos de esos tres, pero ya vimos que están todos mezclados, así que vamos a generar muchos, ¿no? Entonces, sí, aquí hay muchos desafíos complejos, porque claro, tienen raíz causal de triple impacto, pero hay muchas oportunidades. Aquí hay otra cosa que tenemos que decir, y creo que ya lo han tomado de lo que hemos conversado. En general, solemos decir que esos desafíos y esas oportunidades son más que complejas y las llamamos retorcidas, ¿no? Entonces, no hay recetas, ahí es donde tiene que estar la innovación, el emprendedurismo, ¿no? Entender que hay una oportunidad, pero tengo que pensar. No intenten buscar algo que alguien lo haya solucionado antes, porque estos problemas son todos problemas nuevos, ¿no? Entonces vamos a tener que ser muy innovadores en poder crear, y ahí está también el valor, ¿no? Pero sí, son problemas y son oportunidades retorcidas. Así que por ahí va un poco la cosa. Estamos sobre la hora, no queremos consumirles más tiempo a todos ustedes. Yo me quedaría conversando con ustedes todo el día, pero creo que tiene que ser un primer acercamiento de varios que podemos tener. Solamente decirles que en la universidad estamos trabajando mucho en temas de sostenibilidad. Me encanta haberlos escuchado de ellos, ¿no? De Sofía decir, bueno, yo tuve una materia, contabilidad social y ambiental, y bueno, ahí aprendimos herramientas. Santiago decir, bueno, aquí hizo el diploma de graduados sostenibles. Tenemos posgrados dedicados a estos temas. Nuestros colegas de arquitectura tienen de construcción sostenible. La universidad está trabajando mucho en esto, ¿no? Y bueno, Santiago tuvo muchas materias en esto. Y bueno, y Victoria, en todas las materias que ha tenido, ha conversado sobre temas y herramientas que le han ayudado a incorporar esto, ¿no? Y Victoria decía algo muy importante también, investigación, ¿no? Investigación y desarrollo, invertir en investigación y desarrollo. Entonces, las universidades somos un actor muy importante en esto, ¿sí? En la formación de líderes responsables que luego van a estar en la cancha generando este triple impacto. Eso es educación. Tenemos otra responsabilidad que es investigación, ¿no? Yo decía, bueno, Norma, con ese artículo, nosotros estamos trabajando mucho en la cátedra en temas de investigación, ustedes
en cada una. Sofía, para saber el impacto que va a tener una normativa, tiene que investigar qué ha pasado en el mundo, cuáles son las experiencias en ese sentido. Victoria, en medicina, ni que hablar. Y bueno, y en los temas que trabaja Santiago, por supuesto que también por ese vínculo estrecho que Santiago decía, tiene con el medio ambiente. Todos tenemos que investigar, pero todos sepan que tienen en la academia un buen socio. O sea, que cuando tengan una duda pueden venir, conversar con nosotros, a ver cómo les podemos ayudar, ¿sí? Tenemos equipos de investigación, tenemos pasantes que pueden ayudarnos a generar algún tipo de proyecto de investigación. Y luego las universidades tenemos la responsabilidad de esto que estamos haciendo ahora, que se llama extensión, ¿no? Es comunicar, contarles, acercarnos a ustedes para contarles sobre estos temas. Muchísimas gracias, Sofía, Victoria, Santiago, por el tiempo, por contarnos todo lo bueno que están haciendo, a seguir haciéndolo y más todavía. Y bueno, y esperamos que ustedes se vayan con algunos deberes de pensar un poquito en esta generación de triple impacto, que en todo lo que hacemos genere impacto, que todo lo que hacemos genera externalidades positivas sobre otros, pero también negativas, detectar esas negativas y erradicarlas. Entonces, eso es un poquito la idea.